De conformidad con el principio de separación de poderes y su correlato más moderno, la distribución de funciones que nos lleva al necesario equilibrio de poderes o pesos y contrapesos, se vuelve sumamente necesario un buen diseño constitucional que atienda la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que la Constitución peruana vigente contiene en sus artículos 130 y siguientes. De hecho, los últimos años han hecho bastante conocidas a las instituciones constitucionales que vinculan al Congreso y al Ejecutivo en lo que se denomina relaciones entre los poderes. La investidura de un nuevo gabinete, la interpelación, la censura, la cuestión de confianza y la disolución del Congreso son mecanismos constitucionales que, lejos de existir para generar conflictos, tienen como finalidad precisamente lo contrario: mantener puntos de contacto entre ambos poderes estatales y destrabar los conflictos que pudieran estar aquejando la adecuada marcha de la nación. Modificar la actual constitución política. La presentación del nuevo gabinete del Consejo de Ministros. Cuando un presidente asume su gobierno o cuando con el paso del tiempo cambia de presidente del Consejo de Ministros, este funcionario debe concurrir antes de que cumpla 30 días en el cargo para exponer la política general que llevará a cabo. Al finalizar la exposición, el Premier debe plantear cuestión de confianza. Esta institución, inspirada en el sistema parlamentario, se llama investidura. Si un gabinete no logra la votación aprobatoria en el Congreso, se produce la crisis total del gabinete y no puede mantenerse en el cargo. La interpelación es un llamado obligatorio del Parlamento a un ministro o al presidente del Consejo de Ministros. El pedido de interpelar es un derecho de una minoría parlamentaria, fijado en el 15% de congresistas, quienes deben elaborar una moción de interpelación debidamente firmada. Solo si tienen el apoyo de un tercio de los congresistas hábiles, se aprueba y se llama al ministro o ministros. La moción de interpelación es un pliego de preguntas, las que el ministro debe responder en el Congreso en una fecha y hora fijada por el Parlamento. La censura. Su finalidad es hacer efectiva la responsabilidad política del Ejecutivo, ya que al igual que la interpelación está dirigida a los ministros por separado o en Consejo de Ministros. La censura tiene elementos comunes con la interpelación, pero tiene diferencias también centrales. En la censura no asiste el ministro, a menos que lo desee y pida ser invitado para explicar algo. El pedido o moción de censura requiere ser formulado por el 25% del número legal de congresistas. El periodo de enfriamiento o periodo de reflexión es, al igual que en la interpelación, entre el 4º y el 10º día. La censura se aprueba con la votación a favor de más de la mitad de congresistas. Hay que tener cuenta que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no son unidireccionales, sino que es una vía de doble sentido. Así, el Congreso ejerce control, aval o presión mediante la investidura o aprobación del gabinete del Ejecutivo, la interpelación, la censura e incluso la vacancia presidencial. También responde cuando el Ejecutivo decide hacer cuestión de confianza, de modo que la aprueba o la desaprueba. Por su parte, el Ejecutivo ejerce control, aval o presión a través del veto parcial u observación de la ley aprobada por el Congreso. Y el Ejecutivo, además, define drásticamente una mala relación mediante la disolución del Congreso, cumplido el requisito de haber censurado 2 gabinetes o denegatorias de confianza al presidente del Consejo de Ministros. La cuestión de confianza. Se trata de un mecanismo que solicita a un ministro individualmente o el presidente del Consejo de Ministros.
En palabras simples, significa un pedido de respaldo político para efectuar o continuar con una propuesta o línea de gestión que haya mencionado el ministro o premier. Cuando un premier pide confianza y le es denegada, se produce la crisis total del gabinete. El Tribunal Constitucional ha precisado que la cuestión de confianza ha sido recogida de manera abierta, con la clara finalidad de que el Ejecutivo tenga un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político del Congreso. Decidir algo tan esencial para la gestión del Poder Ejecutivo y cuya negación supone la existencia de una crisis total del gabinete, amerita que la decisión tenga que ser, en principio, de carácter expreso y a través del acto de la votación. No se puede establecer una lista taxativa de supuestos en los que no se puede presentar cuestión de confianza. Sin embargo, un caso sería el pretender desconocer el principio democrático, la separación de poderes o los derechos fundamentales de la persona. La disolución. El presidente está facultado, no obligado, a disolver cuando el Parlamento ha denegado la confianza o censurado a 2 consejos de ministros, pero no es posible disolver el último año del mandato congresal y tampoco si hay estado de sitio, es decir, guerra. Una disposición esencial que la Constitución establece como consecuencia de la disolución es que la Comisión Permanente del Congreso disuelto se mantiene en funciones hasta que se produzca la asunción de nuevos parlamentarios elegidos. A este periodo se le denomina interregno parlamentario. Es comprensible que las relaciones entre poderes se enfoquen en los poderes ejecutivo y legislativo, dado que el buen desempeño de sus funciones requiere que estén alineados en la misma dirección política y de desarrollo. Por ello, el otro poder del Estado, el judicial, no está en el citado capítulo constitucional. Sin embargo, el poder judicial se relaciona con los otros poderes y hasta se impone a ellos, qué duda cabe, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que por supuesto está obligado a cumplir. Por ejemplo, ninguna persona o poder estatal puede interferir en las funciones jurisdiccionales. Hay obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. También hay obligación del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los jueces, entre otros. Modificar la actual constitución política